Pasamos ahora al segundo punto del orden del día, que está formado por 3 preguntas. La primera pregunta es la número 327, PROC 345, formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, señor González Fruto. Contestará a la pregunta el señor Vilés, gerente del Servicio Extremeño de Salud. Buenos días, señor Vilés Piris. Le doy la bienvenida nuevamente a esta Comisión de Salud y Servicios Sociales en nombre de todos los miembros. Señor González Frutos, tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Vilés. A ver, como usted sabe perfectamente, esto es como un constante por parte de este diputado, intentar desentrañar hacia dónde vamos con el transporte sanitario. Como usted sabe, en la última sesión plenaria en la que hemos debatido sobre este asunto, que llevó mi grupo una iniciativa que tenía que ver con 2 elementos que estaban, además, en el programa electoral del Partido Popular, que era un acuerdo de región en tanto al modelo del transporte sanitario y la participación activa en el desbloqueo. El señor Saponi Cortés, creo que sí, es que digo, a ver si me voy a confundir con su tío. Yo creo que el señor Saponi Cortés me decía que lo que tenía que hacer la Junta era una mediación. Bien, la pregunta que le transmitimos, que además es una situación muy dinámica porque esto se va moviendo a lo largo del tiempo. Nosotros solo formulamos con ocasión de una reunión de mediación por parte de la empresa y los sindicatos. La pregunta que le hacemos es, ¿la Junta de Extremadura va a ejercer la mediación? ¿Qué entiende por ejercer la mediación en este conflicto? Porque además yo entiendo que el término mediación, yo quizá de transporte sanitario sé menos, pero de mediación algo sé. Creo que la mediación no es el término adecuado, pero bueno, no vamos a entrar en un debate terminológico. La cuestión es, la Junta de Extremadura ¿qué va a hacer para solucionar una cuestión evidente, que es el bloqueo del convenio del transporte sanitario, en el que es parte activa, evidente, porque es quien paga? ¿Y cuál es la propuesta de la Junta? Yo, de esta manera, voy a intentar escucharle ahora inicialmente, porque lo que quiero ver es cuál es la voluntad, más allá de que teníamos claro que no nos iban a aprobar la moción, porque no nos iban a aprobar la moción al grupo de la oposición. Vamos a ver si se dan pasos en la dirección correcta. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor Vilés Piris por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues seré breve en la contestación, señor González Fruto. Quisiera indicarle que, aunque la mediación para desbloquear un convenio no es propiamente una de las competencias de la Junta de Extremadura, sí tenemos conocimiento que se está llevando a cabo por parte de la Fundación de Relaciones Laborales de la Junta de Extremadura una mediación entre Atrasanés y los representantes sindicales, tras haberse instado por ambas partes, ¿no?, por las partes implicadas. Además, el informe, quisiera informarle que por parte del Servicio Extremeño de Salud lo único que se ha realizado es instar e impulsar a ambas partes para que negocien y llegar al mejor de los acuerdos posibles, siempre sin intervenir en la negociación, pues dicha negociación le corresponde a los representantes de los trabajadores, y en este caso son los sindicatos, y los representantes de los empresarios, en este caso la patronal. Esta negociación debe ser libre, voluntaria e independiente, y desde el Servicio Extremeño de Salud no se ha intervenido ni se va a intervenir en poner ningún tipo de directriz a esa negociación que tienen que llevar. Pero sí es cierto que queremos instar, impulsar y colaborar en la medida de lo posible a que esa negociación llegue a un buen fin. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vilés. Señor González Fruto, tiene la palabra para réplica por un tiempo máximo de 5 minutos. A ver, señor Vilés, la cuestión de la pregunta tiene mucho que ver con las reuniones que mantiene la patronal con los sindicatos mediante la mediación del Servicio Regional de Mediación. ¿Por qué? Y eso es lo que me preocupa y por eso le hemos hecho esta pregunta. Porque luego sé que posteriormente han tenido reuniones a 3 bandas y supongo que seguirán teniéndolas, que es lo que nosotros entendemos. Es decir, el acta de la reunión de junio, que supongo que usted tendrá, como
porque lo tienen todos los sindicatos y yo he tenido ocasión de leerla, lo que nos sorprende es que la empresa hace suya una propuesta que le hace llegar el SES. La pregunta que le hago es, ¿la propuesta que hace la empresa en la mediación es una propuesta del SES o se la ha inventado la empresa? Esa es una pregunta que le hago ahora. Porque, claro, por eso le preguntaba la mediación, porque una de las condiciones de la mediación le dije que yo no conocía, estoy aprendiendo a pasos agigantados, ya me he leído por delante y por detrás el pliego, el convenio, todo lo que tengo que leer. Pero en transporte sé menos, pero en mediación algo sé por mi trabajo. Y una de las cuestiones de la mediación tiene que ver con la independencia, que las dos partes reconozcan la condición de imparcialidad, con independencia de que es muy difícil ser imparcial cuando es el que tiene que pagar el contrato, es decir, es muy difícil ser imparcial. Pero bien, claro, la empresa hace suya una propuesta en la que habla de una revisión salarial en torno al 6%, una subida que no determina, etcétera, el tema de la cuestión de las horas. No voy a entrar en detalle. A mí, cuando yo me encuentro con este acta, lo que me hace dudar es, esto es mediación, no, esto no es mediación. Esto, y me parece además, es utilizar a la empresa como portavoz del SES, lo cual me parece como poco arriesgado. Bien, yo voy a pasar por alto esa cuestión. Me parece que hay que volver a los inicios de lo que yo entiendo que debería ser una mediación. Usted sabe perfectamente, y ya le pregunto, que usted ha manifestado desde el minuto 1 que la voluntad suya, más allá de que nosotros no la compartamos, porque nosotros compartimos la internalización, que la voluntad suya, de su equipo, es sacar un nuevo contrato de transporte sanitario terrestre. Eso nos lo han dicho los distintos portavoces. Bien, ese nuevo contrato solo es posible, con certezas, si hay un desbloqueo de un convenio que lleva bloqueado desde el año 2017, con salario, hay que recordar, para que lo entienda todo el mundo, con salario por debajo del salario mínimo de la mayoría de los técnicos de transporte sanitario. Es insostenible esa situación. Ese desbloqueo, que además está claro que por la desesperación de los trabajadores solo se puede producir con la intermediación de quien va a garantizar que eso es sostenible. Ninguna empresa va a firmar un convenio que quien va a pagar no le garantice que lo va a financiar. Usted sabe además perfectamente que las cifras que se están manejando son unas cifras muy superiores a las que hoy se están manejando en el contrato. Eso lo tiene que usted tener presente, y no sé si lo están presente. La pregunta que le hago es, ¿cuál es la propuesta de la Junta para desbloquear esta situación? ¿Cuál es la propuesta de la Junta para desbloquear esta situación? Y en segundo lugar, porque si no, nos encontramos en un círculo vicioso que no sé cuánto tiempo nos va a aguantar, porque ustedes, y más o menos en medio se reconoce, ustedes a día de hoy están atrapados por un contrato que no quieren mantener, y me atrevo a hacer una afirmación que la tendrían que hacer ustedes, atrapados por no aplicar una serie de penalidades que están en el contrato y que no las aplican porque tienen miedo de que la empresa se les marche, pero sin hacer absolutamente nada. Ustedes tienen a día de hoy, por ejemplo, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, un 17% de incremento de gastos generales en el contrato en estos 2 años, y de momento no se ha hecho nada. Finalizo, señora presidenta. He repetido, me duele hasta la boca de repetirlo. Nuestra voluntad, 1, de contribuir a un acuerdo. 2, de instar a la Junta de Extremadura a que no repitamos errores, porque aquí se llevan continuamente repitiendo los errores de las legislaturas anteriores. Yo no quiero que haya un nuevo error con el transporte sanitario, y lo digo como oposición, que lo mismo me convendría como oposición tener algún elemento de crítica a la Junta de Extremadura, pero no, yo quiero que se solucione el problema del transporte y no nos podemos permitir más errores. Entonces, quiero conocer, porque como las propuestas de la oposición no sirven, quiero conocer cuál es la hoja de ruta de la Junta y si los demás contamos. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor Vilés Piri, para cerrar el debate dispone de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, quisiera comenzar mi turno de dúplica para insistir que por parte del Servicio Extremeño de Salud existe una absoluta predisposición para hablar y para mostrar nuestra colaboración con todas las partes implicadas para que lleguen a un acuerdo, como hemos manifestado expresamente en muchas ocasiones. Nuevamente le reitero que por parte del Servicio Extremeño de Salud, por parte del SES, lo único que se ha realizado es instar e impulsar que ambas partes negocien,
para llegar al mejor de los acuerdos y siempre sin intervenir, para dejar esa libertad en sus competencias, dejando claro que son los representantes sindicales y la patronal quienes deben realizar las negociaciones y alcanzar los acuerdos que consideren oportunos dentro de sus competencias. Es cierto, como ha nombrado, que también se mantienen relaciones, reuniones, y se ha creado un grupo de trabajo para poner encima de la mesa todos los puntos que consideramos que son necesarios para facilitar ese tipo de acuerdos y para que haya una colaboración con todas las partes y nadie se erija portavoz del Servicio Extremeño de Salud, porque el portavoz del Servicio Extremeño de Salud es el propio SE. Entonces, que ninguna de las dos partes diga o ponga en boca del SE cuáles son las condiciones que hablamos, porque nosotros queremos mantener esa libertad y ese derecho que tienen a que negocien las partes libremente sin que nosotros tengamos que intervenir en ello. Por eso tengo que reconocerle que me alegra que siga trayendo el transporte sanitario a sede parlamentaria, porque cuando hablamos de él se pone más de manifiesto otros de los muchos ejemplos que nos hemos encontrado de una gestión, digamos, poco satisfactoria. Le reconozco que estamos ante una herencia compleja, que nadie, absolutamente nadie del Gobierno anterior, pues puso el foco en lo que es verdaderamente importante para mantener este servicio público con una calidad que se merece. El foco debe estar en los extremeños que necesitan el servicio y en los trabajadores que lo prestan. Y ahí es donde nosotros queremos poner ese foco también. Nuestro compromiso con los extremeños, con los trabajadores y con la salud de todos los ciudadanos hace que trabajemos incansablemente para prestar el mejor servicio posible. Para ello es necesario un nuevo pliego que recoja las necesidades y que se ajuste a la demanda del servicio de transporte y también para corregir, como me ha dicho, los errores del antiguo pliego. No podemos permanecer indiferentes, que parece que es como se ha mantenido en los últimos años. Por eso yo le agradezco la preocupación y seguramente, como ha comentado también, y ahí también le doy la razón, pues no coincidamos en el modelo de gestión, como en otras muchas ocasiones o como en otros muchos temas. Pero sí agradezco este interés porque es responsabilidad de este Gobierno solucionar los problemas y no agrandarlos ni generarlos. También es nuestra responsabilidad garantizar la prestación de este servicio de transporte sanitario terrestre con la mayor de las calidades posibles y que sea sostenible. Nuestra responsabilidad en el servicio se lleva a cabo en las mejores condiciones, pero las mejores condiciones tanto para los trabajadores como para las empresas que opten a realizarlo y, sobre todo, en las mejores condiciones posibles para los usuarios, que es realmente nuestra gran preocupación. Y con el transporte sanitario no buscamos un titular, lo único que pretendemos es que esta prestación que está en la cartera de servicios pues funcione de la manera lo más adecuada posible para los intereses de todos los extremeños. Nada más. Muchas gracias, señor Vilés. Pasamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta, que figura